Insólita. Podcast insólita. Podcast insólita con Johanna Díaz Vargas. Todos tenemos una historia que contar. Esto es lo que usted escuchará hoy aquí en la Insólita Podcast. Por la mitad de los años 50, a nivel oficial, como primera comunicación que recibe un contacto directo con el físico, es Eugenio Siragusa. Fue la advertencia a todos los jefes políticos, militares y científicos del planeta Tierra de acabar enseguida, cortar totalmente de un día por otro con las experimentaciones nucleares. A lo largo de sus 50 y pico años de anuncios, nunca jamás se encontraron mensajes de negatividad, de contradicción o de empujar el género humano a cosas negativas. Todo lo contrario. Mensajes específicos, con muchos años en adelante, luego cuando habló que los efectos de la energía nuclear se iban a repercutir en el geoide, en la Tierra, iban a salir sismos, pues tardaron a hablarlo, y hoy lo dice toda la ciencia. Suscríbete y síguenos en todas las plataformas de podcast. Síguenos en YouTube como @JohannanDíaz, en Facebook como JohannanDíaz Oficial, en TikTok como JohannanDíaz Oficial. Estimados amigos, un gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Un servidor, Johannan Díaz Vargas, les da la más de las cordiales bienvenidas a este podcast insólita. En esta ocasión les presentaré una entrevista que le hice en el año 2020 al reconocido estudioso sobre el contacto extraterrestre en Italia, Filippo Bongiovanni, quien vivió muy de cerca la vida y obra del reconocido contactado con extraterrestres de Italia, Eugenio Siragusa. En esta entrevista que usted va a escuchar a continuación, lo cuestioné sobre el origen del comandante Astar Sheran y esos primeros mensajes recibidos. Se habla, le doy un dato aquí de entrada, se habla que el primer contacto oficial con Astar Sheran se dio en 1962 a través de Eugenio Siragusa. Astar Sheran ha sido descrito como un ser espiritual que lidera todas las milicias operativas en la Tierra. Además, se habla sobre la advertencia que hizo en aquellos entonces a los líderes políticos y militares para que detuvieran los experimentos nucleares. Esto debido al peligro que representan para la humanidad y el equilibrio de nuestro planeta. Por eso hoy quiero recordar esa entrevista, compartírselas a todos ustedes, porque a la fecha mucho se habla, mucho se dice acerca de este comandante, pero realmente son pocos los que saben y conocen el origen de Astar Sheran. Y hoy, usted que me escucha en estos momentos, lo va a conocer. La entrevista. Filippo, un gusto saludarte, amigo. ¿Cómo estás? Querido amigo Joan, y a todo el público. Pues muchas gracias, de verdad, por estar nuevamente con nosotros para hablar de un tema bien interesante, Filippo, Astar Sheran. Bueno, Astar Sheran, puedo decir tranquilamente que apareció a nivel oficial la primera vez, habló de esto, de este gran ser espiritual, que es el comandante jefe de todas las milicias operativas sobre la Tierra. El primero en absoluto que hizo ver también una imagen particular de él fue Eugenio Siragusa, en el año 1962. Yo te envié un video que es creo de 3 o 5 minutos, claro, es en italiano, pero al final contesta al speaker que le pregunta si este contacto tan profundo que había tenido, porque fue el primero en absoluto, el 30 de abril, por eso del 62, os hago ver una imagen de un ser astral.
era la foto astral de Astar Sheran. De allí empieza este arcángel, porque es un arcángel, es el arcángel Miguel, a dar comunicaciones importantísimas desde el cielo a la tierra. En 1962 sería entonces la primera vez que se recibe o se tiene conocimiento de Astar Sheran. Sí, a nivel oficial. Y sería, o fue a través, mejor dicho, de Eugenio Siragusa. Estamos viendo parte de este video. Aquí vemos a Eugenio Siragusa muy joven. Sí, 40 años, ¿no? Desde el año 1962, sí, muy joven, muy joven. ¿Esta es la primera vez, Filippo, que se tiene noticias de Astar Sheran o ya anteriormente se tenía conocimiento, andaba en la casuística ovni de los años 60, el nombre de Astar Sheran? Años antes, el Círculo Mediánico de Berlín, con la persona sensible que tenía conexiones con él, Victor Speer, hace una serie de opusculitos donde él dice que tenía contactos con el ser denominado Astar Sheran. Astar Sheran es un nombre, podemos decir así, dado por los contactados. Su verdadera personalidad espiritual es el jefe santo, quiere decir Astar Sheran. Podemos decir que unos años antes a nivel espiritual ya. Sí, estamos por la mitad de los años 50. Repito, a nivel oficial, como imagen, como primera comunicación que recibe un contacto directo con el físico, es Eugenio Siragusa. ¿Qué significa Astar Sheran? ¿Nos puedes repetir esa parte? Sí, jefe santo. Jefe santo. Astar Sheran, jefe santo. ¿Por qué mencionas que fue la manera oficial? Es decir, entre los extraterrestres y en este caso un humano, que sería Eugenio Siragusa. ¿Fue de manera oficial? ¿Cómo de manera oficial? En el sentido que él hizo ver la imagen del ser astral que personifica, que es Astar Sheran. Okay. No se sabía entonces. Una sola imagen, que es un dibujo hecho por inspiración, siempre del Círculo Mediánico de Berlín, por los años más o menos, ya te he dicho, por la mitad de los años 50, y yo te he enviado, hay una foto donde Eugenio está haciendo ver la altura de estos dos seres. El ser de la izquierda, cuando se ve de nuestra izquierda, eso es el físico, el dibujo inspirado, donde él hace ver su imagen física. Su origen es del Alfa Centauri, el planeta Metaria, que es uno de los miles de millones de planetas de las constelaciones. Pero a lo largo del tiempo, eso es de las orígenes, pero es un ser solar. Su demora son los soles. Son seres astrales. Un ser solar. Solar, sí. Todo tiene vida en el universo. Cada planeta o estrella tiene un estado de evolución. Los arcángeles, porque él hace parte de la, digamos, jerarquía espiritual, son de quinta dimensión en adelante. Y su demora son los soles, los astros. Bueno, donde Eugenio hace ver la altura, ¿ok? Se ve que él está mostrando una altura. Exacto, sí. Son los dos seres que él encontró en Lenda. Uno es Astar Sheran, es la imagen dibujada física como se presentaría a nivel físico. El otro es Ítacar, su lugarteniente, que es del planeta Marte. Su origen es del planeta Marte, son astrales. La otra, creo que ya las he hecho ver, es la forma astral, es una foto no tomada en este mundo, le dejaron a Eugenio, por eso él es el primero en absoluto que saber aquella foto. La segunda que yo te he enviado. Viendo así a Eugenio Siragusa, ¿qué sería este comandante Astar Sheran? ¿Sería que de 1,80 a 1,90 más o menos o más? Sí, estamos 1,95 que va ya por los 2 metros, más o menos. Muy bien. Aquí ahora, de estas dos imágenes, donde vemos a Eugenio Siragusa en la parte central, el ¿sí? que está del lado izquierdo sería Astar Sheran. Sí, del lado izquierdo. Del otro ser que tiene más o menos como
algo en el pecho y tiene una V, ¿ves que tiene una V dibujada? Sí. Se ve, ¿no? Perfecto. Ajá, Eso es Ítacar, su ok. lugarteniente, el segundo comandante en jefe de todas las milicias operativas en el planeta Tierra. ¿De qué le hablaron en esos primeros mensajes cuando se presentan con Eugenio? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le mostraron o qué le permitieron enterarse en esa primera reunión o en ese primer encuentro? El primer mensaje en el saludo del 30 de abril de 1962 fue la advertencia a todos los jefes políticos, militares y científicos del planeta Tierra de acabar enseguida, cortar totalmente de un día por otro con las experimentaciones nucleares, porque entonces el peligro no era solo de testar a nivel bajo tierra, pero los hacían en la atmósfera. Entonces la preocupación de los seres del espacio de la Confederación Interestelar, de estos dos jefes que representan la Confederación Interestelar, era de no crear desequilibrio en toda la creación del planeta. Entonces eso fue el primer mensaje que enviaron a todo el mundo. Eso fue. De allí sí. Ha habido, casi podemos decir miles, Desde luego que allá en la década de los 60 el gran temor era precisamente eso, ¿no? Estábamos en el contexto histórico de la Guerra Fría, la Unión Soviética, Estados Unidos, y los países que apoyaban a la Unión Soviética y los que apoyaban a Estados Unidos. Vemos ahí que el mundo estaba polarizado en esos instantes y el gran temor era precisamente la detonación, una o varias detonaciones nucleares. Totalmente. Y además era el periodo que había la crisis de Cuba, sí, donde ya faltaba unos nada, como hoy el reloj atómico, ¿no? Unos minutos para prácticamente que podía estallar de un momento a otro la guerra, y los seres del espacio enseguida después de dar a Eugenio ese mensaje y llegó en todas las mesas de los jefes de Estado del mundo, aseguraban que la guerra entre los dos bloques no iba a pasar porque la milicia celeste, estos seres infinitos de amor, iban a poner remedio. Y fue también el año siguiente, cuando Juan XXIII divulga el tercer secreto de Fátima, que por una indiscreción diplomática luego se conoció su contenido y advirtió el peligro que podía estallar la guerra nuclear. Y entonces envió a los jefes de Estado de Estados Unidos, de Inglaterra, y todavía había Churchill y Khrushchev de Rusia, de tener mucho cuidado porque habrá miles de muertos. Y claramente que lo escucharon. En ese momento era nada más advertir de lo que podría suceder con el uso de la energía nuclear. Sí, exactamente, porque de allí en todo, desde el primer estallazo, como digo yo, de bomba nuclear que fue de Los Álamos, el 16 de julio del año 45, hasta el estallar, el primer bombazo atómico, sí, hasta el año, creo, 1994-93, por allí, que fue el último test nuclear francés, ha habido más de 2.400 y algo detonaciones. Entonces la Tierra creo que ya está bastante cansada, por no decir, me van a disculpar los que escuchan, harta de tener encima hombre que no la ama, no ama la Madre Tierra, la quiere destruir, pero la Tierra no se hará destruir por la fea y maldad del hombre. ¿Había alguna otra preocupación en ese momento por parte del comandante Astar Sheran? Porque vemos que eran entonces mensajes que de cierta manera nos beneficiaban a nosotros y que querían que entráramos en el sentido de que era algo peligroso y algo malo para nosotros y nuestro planeta. Totalmente. La preocupación eran las futuras generaciones, donde Eugenio se ha hecho siempre intérprete, sí, de llevar adelante hasta el final la juventud, que es prácticamente el futuro del mañana del planeta. Y la otra preocupación que ya empezaba a dar prácticamente números negativos es la droga, que de allí a poco ya casi ha destruido toda nuestra juventud. Y de allí todas las manipulaciones que podían surgir del morbo, que no hay
comparación con ninguna otra enfermedad. Es una enfermedad psíquica que ya otras veces he hablado contigo. Estamos hablando del LARPAR, la peste neurónica de los cerebros, la gana de matar y de matarse. Estas eran las preocupaciones. Y de allí luego ha habido otras, como el SIDA, que prácticamente ya ha invadido todo. Bueno, lo que vivimos hoy, que son unas pestilencias terribles, unas pandemias terribles. Vemos aquí también algo bien interesante que me llama la atención. Eugenio Ziragoza en algún momento estuvo consciente de quién era Astar Sheran, o sea, de la importancia de los mensajes que le estaba proporcionando en esos momentos, o lo dejó pasar como un tema más que le estaban proporcionando estos encuentros. Bueno, digamos siempre que Eugenio ha dicho que sabía quién eran ellos, de dónde era su proveniencia y qué querían. A lo largo de los contactos físicos, como el primero ha tenido 38-39, donde no solo ha encontrado a Astar Sheran, ma a todos los representantes de esta confederación. Pero particularmente nos concentramos con él. Sí, le dijo, después de los primeros encuentros, le dijo que él era prácticamente el arcángel San Miguel. O sea, era prácticamente lo mismo. Lo mismo. ¿Esos encuentros fueron de manera física? ¿Fueron de alguna otra forma? ¿Cómo sucedió estos encuentros? 38 o 39 encuentros los ha tenido físicamente. Luego llegó al punto que no tenía más necesidad de tener contactos físicos con ellos. Había una compenetración directa. Y entonces se sentía la presencia dentro de sí mismo. Es como una personificación. Entonces el uno, en ese caso Eugenio, dejaba sitio al otro para que se podía manifestar. Era como, no sé... Una sintonía directa. Okay, una sintonía perfecto. directa. ¿Cómo lo describía Filippo? ¿Les mencionó a ustedes cómo era él? ¿Qué sentía al momento de estar frente a él? Bueno, la emoción que Eugenio cuenta desde el primer encuentro fue emblemático, porque él cuenta que tenía el corazón como si le latía encima no en el sitio donde estaba, pero no se sabe por dónde andaba el latido del corazón. Normal. Y luego, bueno, el sudor, claro, el temblar, no tanto cuanto el miedo, ma la emoción de estar delante prácticamente de un ser divino, que estamos hablando de eso. Y emoción profunda, gran tranquilidad, gran felicidad, todo que puede ser lo más positivo, lo más bello, lo más sublime, Eugenio lo vivía delante de él o de ellos. Y en este primer encuentro cuenta que un rayo, como si había una linterna en las manos, salió un rayo de luz blanco que lo golpeó también, como fue más o menos cuando vivió la fulguración, y de allí todo tipo de, digamos, miedo, por entendernos, aunque he explicado que no era miedo, bueno, ansia, podemos decir, no, emoción se apagaba, y luego entraba en un plan contemplativo totalmente distinto. Y así han sido todos sus encuentros. ¿Se la pasaba tranquilo entonces? Estaba relajado, o sea, no había miedo, no había temor, a pesar de que sabía que no era de acá. Absolutamente no, porque son seres pacíficos o son seres divinos, donde el primer mandamiento es la justicia que alberga su personalidad espiritual, el amor es infinito. En todo momento, Filippo, ¿los mensajes fueron buenos? A ver qué entendemos por buenos. Si es preocupación, fraternidad, empujarnos a ser siempre mejor, salir fuera de todo este tipo de problemática a nivel físico, psíquico, espiritual, totalmente. Si luego entendemos mensajes de amonestación, mensajes donde prevalece la justicia, donde nos están llamando, el llamativo es prácticamente de tener en cuenta la ley de causa y de efecto y todo tipo de cosa que se puede devolver en contra del hombre, si esos son negativos, digamos ese tipo de negatividad, no lo es, claramente, es en sintonía con las leyes cósmicas, causa, efecto. Insólita.
Me llama la atención esta parte porque hay muchos grupos que a nivel mundial que asegurarían que Astar Sheran es un ser malo, que es un ser que quiere doblegar a la humanidad. ¿Tú qué opinas de estas aseveraciones recientes, Filippo? Bueno, pues yo digo que hoy más que nunca, siempre lo ha habido, pero hoy más que nunca, lo repito, hay que disfrutar y poner en práctica la lógica. Si no hay lógica, hay solo impresiones o engaños, no tiene sentido. La lógica lleva que si los mensajes de Astar Sheran, y lo digo de claro, fueron puestas a la práctica, la humanidad seguramente desde ya muchísimo tiempo, lo pueden ver en la obra Desde el cielo a la tierra que Eugenio Siragusa ha dado a todo el mundo, ya se hubiera salido de todo tipo de problemática. Yo no veo en absoluto negatividad. Veo buenos consejos, veo consejos sublimes, celestiales, que la humanidad ignora. Y luego hay claramente quien quiere hacer confusión. Todos esos grupos que andan por allí prácticamente no hace otra cosa que crear confusión y hacer el juego del engaño. A mí gusta, como todas las personas que deben de tener la mentalidad, repito, de lógica, ser concretos. Y entonces no hay negatividad en cuanto se dan buenos consejos. Y yo creo que, como bien lo mencionas, Filippo, al momento que se estudian, que se analizan esos mensajes, y si nos damos cuenta que siempre es en beneficio del ser humano, siempre es el estarnos cuidando, el estarnos guiando, pues yo no creo que haya algo malo, al menos en estos mensajes que fueron proporcionados y que fueron bien documentados y que están ahí para que la gente los conozca, para que la gente se involucre a un 100% con todo lo que implica de Astar Sheran. Totalmente, yo invito a todo nuestro público, no estoy extendido porque soy aquí contigo y entonces me hago parte también del público que escucha, de ir a leer, a investigar en nuestros sitios. Y si hay una sola palabra, no un mensaje, mucho menos, una sola comilla que está fuera de todo tipo de lógica espiritual positiva, nosotros cerramos todo. Claro. Pero ya lo hubiera hecho Eugenio por esto. A lo largo de sus 50 y pico años de anuncios, nunca jamás se encontraron mensajes de negatividad, de contradicción o de empujar el género humano a cosas negativas. Todo lo contrario. Ya la humanidad seguramente puede decir seguro que fuera salva, pero no es así, porque no lo han puesto en práctica. Fueron 38, 39 encuentros físicos con Eugenio Siragusa y el comandante Astar Sheran. Estamos hablando que todo ocurre en la década de los 60, cuando inicia precisamente estos primeros encuentros. ¿Cuándo se sabe cuándo fue el último de ellos, de esos encuentros? Bueno, más o menos yo creo que por los años 90, al empiezo de los años 90, ya Eugenio dijo que ya había tenido los últimos encuentros, que ya no hacía falta encontrarlos físicamente. En su momento, Filippo, ¿cuál fue la repercusión de los mensajes de Astar Sheran? En una sociedad que es un tanto complicado hablar de estas temáticas, pues ya me imagino en la década de los 60 que fue más complicado para Eugenio. Bueno, el impacto fue terrible, porque claramente terrible como lo es hoy. Pero mientras hoy hay una lógica que todo parece ser posible, factible, entonces había más incredulidad, pero tocaba las conciencias. Yo creo que hoy este valor, este aspecto que es la conciencia, ya se ha perdido. Entonces, tocar la conciencia quería decir haber entendido que el hombre podía dar el cambio total. Y por esto fue rechazado totalmente. Hoy no hay conciencia. Entonces, no hay conciencia, pero es más fácil acercarse al tema OVNI. Entonces era más difícil. Y por esto subió
injusticias y lo persiguieron porque abría las conciencias. Y hoy este valor se ha perdido. Eso fue el impacto fuerte que luego lo llevó a tener verdaderamente problemas. Fue una repercusión muy fuerte, muy importante en su momento, Filippo, que esto llevó a que muchas personas en todo el mundo aseguraran que también estaban contactando con Astar Sheran. En este aspecto, ¿podemos considerar que sea así, que sea cierto, que sea auténtico esas experiencias de contacto en otras latitudes del planeta? Bueno, yo diría que Astar Sheran tiene un programa junto con el otro ser espiritual de altísima levadura Adoniesis, Astar Sheran, Adoniesis, permanentemente en contacto con Eugenio, son las dos claves del programa de la luz de oro. Y en el mundo yo creo que ha habido, a lo largo del siglo XX hasta hoy, un 5, máximo 7 personas, no más. Entonces yo no creo en absoluto, y lo puedo demostrar, que ha habido contacto con estos seres. Uno de estos es Eugenio Siragusa. Otros no lo creo porque no hay elementos suficientes que pueden llevar a la conclusión factible por la espiritualidad de que encarnan estos seres que han tomado contacto con otros personajes. Es un tema de verdad fascinante, el entender un comandante en jefe extraterrestre que estuvo entre nosotros, que daba mensajes, que quería que saliéramos de ese hoyo en el que se encontraba la humanidad en esos momentos, sobre todo la preocupación de la manipulación de la energía nuclear. Totalmente. Y además hay unos mensajes específicos donde él con muchos años en adelante, luego cuando habló que los efectos de la energía nuclear se iban a repercutir en el geoide, en la Tierra, iban a salir sismos. Y esto fue hasta Sheran a hablarlo. Y hoy te lo dice toda la ciencia. Hoy, hace bastante tiempo. Claro, antes ni hablarlo, no, casualidad. Bueno, ¿qué casualidad? Y luego, cuando ocurría una explosión, una denotación nuclear, enseguida después iba a salir un sismo en otra parte del mundo o muy cerca. ¿Y esto qué quiere decir? Que conocen nuestro planeta, el sistema solar y todas las demás galaxias mucho más mejor y antes que nosotros. Y de allí a otras cosas, muchísimas. Claro. Ellos, me imagino, Filippo, que al ser un comandante, me imagino que ¿sí? Llegaba a nuestro planeta, pero ya con una agenda, con una bitácora de trabajo, o venían a vacacionar. Explícanos un poquito cómo era ese proceso del trabajo que ellos traían para nuestro mundo. Ellos tienen bajo control, tienen unas tareas que le implica tener constantemente bajo control, como he dicho, los planetas que componen un sistema solar. Cada uno tiene su cometido. Astar es el coordinador, el comandante en jefe. Prácticamente hay unos científicos que están cada uno especializado por una disciplina para que la vida se desarrolle sin ninguna causa que pueda determinar un efecto negativo. Cuando bajan a nuestra dimensión, o sea, la frecuencia, la vibración, sí, no es la misma. Hago un ejemplo que es simpático, pero para que me entendéis. Es como los rayos de la bicicleta. Si uno pedalea fuerte, veloz, no se ven. Y entonces ellos es como cuando bajan de velocidad y se ven los rayos de la rueda de la bici. Entonces ellos se sintonizan con nuestra visibilidad. Y de allí hacen una serie de tareas que es en la frecuencia material. Por ejemplo, muchas veces los han visto en el ENA, han tenido que tomar y ver una serie de circunstancias para ver la actividad de los volcanes o de los mares. Tienen bases bajo los océanos, como tienen bases cerca de los volcanes. Y de allí se desarrolla toda la evolución del planeta. Tiene bajo control particularmente nuestro planeta, porque, como he dicho otras veces, el planeta Tierra ocupa en este momento una órbita que es muy, muy particular. Si pasa algo, que puede pasar
peor todavía, como ocurrió 100 millones de años antes que estalló el planeta Malona, un planeta entre Júpiter y Marte, pasa un efecto dominó. La Tierra causa un desastre, se pasa algo fuerte que puede tener una repercusión no solo en el sistema solar, ma en toda la galaxia. Y por esto están activamente operativos. Okay. Otra actividad que tienen y que ahora está bastante más bajo control ha sido en el Triángulo del Adriático, en nuestra zona de Italia. Hay un pedazo de cuesta de mar que prácticamente tiene frecuentemente sismos. Y entonces han tenido que parar y controlar más todavía. Por esto allí los pescadores y los mercantiles han visto salir fuera del agua platillos volantes, porque podía haber causado un desastre de hacer partir en dos la Italia. Ahora lo han puesto que estos sismos no ocurren, y si ocurren no puede crear todo ese daño como estaba pasando por los años, final de los años 79-80. Es un súper tema bien interesante que la gente, Filippo, nos había solicitado, y desde la primera vez que nos hablaste, de verdad que la gente dijo, bueno, queremos que Filippo nos hable de Astar Sheran. Muy bien. Hasta el infinito os hablo. Muy bien, gracias, Filippo. Al igual que se entrevistó a Astar Sheran con Eugenio Siragusa, también se contactó con alguien más, quizá alguien del gobierno allá en Italia, a lo mejor con gente de la iglesia, ahí que lo tienen ustedes al Vaticano, con alguien de las universidades, digo, no lo sé, con alguien más de la sociedad italiana allá en la década de los 60. Los mensajes llegaron a todo el mundo y siguen llegando, que son las voluntades de los seres extraterrestres y claramente también de su comandante en jefe. Astar Sheran, personalmente, no creo que ha tomado contacto físicamente con jefes de estados o particular gente. El presidente de Estados Unidos, Eisenhower, sí ha tenido un encuentro particular con una delegación de ellos. Esto sí. Muy bien. ¿Sería quizá a lo mejor el encuentro que tuvo el Papa Juan XXIII con ese ser extraterrestre, tendría algo que ver con Astar Sheran? Sí, porque eran una delegación enviada por Astar Sheran, en donde se hablaba en primera persona. Es que se puede decir que hablaban en primera persona como si fuera él. ¿Si hay alguna prueba de la existencia de Astar Sheran? La prueba de la existencia de Astar Sheran es en los mensajes que ha dejado. En esa foto, que aquí vivimos en una dimensión donde la imagen es fundamental. Nosotros para creer debemos de ver, y esa imagen es la prueba que él es un ser de ese aspecto y que ha tomado contacto con la humanidad. ¿Cómo? Con sus mensajes. Porque la prueba física, o que puedo decir, el estupefaciente o los efectos especiales que pueden dar, la gente no lo creería, la verdadera gente que quiere entender la profundidad. Pero si el mensaje llega a la profundidad, es la prueba de su existencia. Cuando tú lees su filosofía espacial, celestial, divina, es la misma cosa que podemos decir. Jesús existió, ¿qué prueba dio? Nosotros no estábamos, puede ser que alguien dice en aquel tiempo entonces, pero lo que sí nos tocó y nos resulta ser verdadero fueron sus enseñanzas, sus milagros, sus pruebas que nos tramandan. Entonces eso podemos decir, porque milagros, porque cuando decimos bienaventurados aquellos que creen sin ver y sin tocar, ¿qué quiere decir? Que si vemos y tocamos nos pasa como a Tomás, que debemos de constatar y al final ya sabemos lo que pasó. Pero lo que nos toque interiormente no nos puede borrar nadie, sabemos que es así. ¿Ellos saben que las bombas nucleares y otras bombas son hechas por híbridos o bajo la orden de híbridos reptiles? ¿Tú sabes algo de eso? Son todas fantasías. No existen reptilianos. El único reptiliano, le he dicho y lo volveré a repetir hasta el infinito, es el hombre. No existe una confederación interestelar que quiere la destrucción de la Tierra. El único reptiliano es el hombre.
Esto es lo que está haciendo daño. No existe en la historia de la ufología, por utilizar un término así para que nos entendamos, o del pasado, o de lo que sea, que una civilización a nivel exterior ha querido hacer daño a la humanidad. El único que ha hecho daño es exactamente propio el hombre. Y no existen híbridos. ¿Por qué? Un hecho muy simple. Si han hecho declaraciones jefes militares, políticos, y de todo tipo de personas que llevan una responsabilidad de nuestra sociedad humana, que es que os de uno. Me impactó mucho un teniente coronel que es mexicano, Roberto Salas, donde dice que cuando él trabajaba por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, vio pasar por encima de la base militar donde había las cabeceras nucleares y de golpe separaron todo tipo de funcionamiento, donde ponieron el fin que no se podía utilizar más ninguna cabecera nuclear y luego hay que nos han dado tecnología nuclear, en absoluto. No hay lógica. ¿Qué aspecto físico tiene el Arcángel Miguel? El Arcángel Miguel tiene un aspecto físico cuando él baja de dimensión de forma uomo. Es exactamente, tiene la forma como si fuera, para que nuestra amiga pueda entenderlo. Sí, si os pasado alguna vez de ver la estatuilla Oscar, ¿sabéis cuando dan los Oscar? Sí. A los actores, es alto, 2 metros, pelo largo, no hay ninguna imperfección, son ángeles. Esa es la forma. Claro. ¿Tú directamente has tenido contacto con Astar Sheran? No con Astar Sheran, ma con su lugarteniente Ítacar, lo que Eugenio encontró, el segundo personaje, alle falde dell'Etna el 30 de abril 1962, sí. Yo he tenido una experiencia, la única de mi vida, el 28 de noviembre de 1977. He tenido un encuentro con ese ser maravilloso. Me lo confirmó Eugenio y quiso que yo debería de dar testimonio. Lo he hecho en el año mismo 77, pero a nivel oficial público lo he hecho en el 1991 en una televisión donde quiso que yo contase esas experiencias. ¿Astar Sheran hizo algún anuncio para nuestros tiempos? ¿Alguna profecía que haya dado? Sí, de volver a poner las cosas en su justo sitio. Si esto no hubiera ocurrido, y creo que ya no hay más esperanza, la humanidad se iba a destruir. Iba a quedar solo la calidad. ¿De qué dimensión es Astar Sheran? De la quinta dimensión, es un ser solar, es un arcángel. Va de la quinta y ya está pasando a la sexta dimensión, es un ser crístico. Que al momento que tú mencionas que si es un ser solar, ¿vive en el sol? Exactamente. El sol tiene vida, no una vida como nosotros podemos entenderla, que si ponemos la mano nos quemamos. Aparte que el sol es frío, no es caliente. Muy bien. El sol es frío. ¿Quién la recibe y cómo? Si esto es una foto, si es un dibujo, ¿qué es allora, entonces, la que Eugenio hace ver en el reportaje de la televisión nacional italiana por primera vez en 1962 es una foto no de este mundo. Fue tomada con una técnica particular no de aquí y le fue entregada personalmente a Eugenio. La otra es un dibujo, una reconstrucción de cómo Astar Sheran es e hizo mentalizar el dibujador para que quede testimonio. La primera sería Adoniesis, ¿verdad? Que esa sí es una fotografía. La primera es Astar Sheran. Okay. No hay Adoniesis allí. ¿Las fotos y mensajes que salen en internet de Astar Sheran son de verdad o es alguien que juega con esa afirmación? Juega con esa afirmación, lo puedo decir totalmente. Todos los dibujos que ves por allí no son otra cosa que una reconstrucción en New Age, una especulación. La verdadera imagen de Astar Sheran es la que hizo ver Eugenio, la astral. El físico es esa que acaba de mostrar, donde Eugenio está en el medio y está mostrando la altura. Ahí lo está mirando. Okay. Otras imágenes. Esas son las verdaderas. Física y astral. Claro. Lo otro es Ítacar, que os he dicho, de la otra parte. Muy bien. Vemos aquí a Astar Sheran muy parecido, bueno, nosotros muy parecidos a él, a los humanos en general. Bueno, sí, tiene un aspecto. Cuando baja a contacto con el hombre, son el aspecto humano.
El aspecto humano es una de las digamos, formas evolucionadas que hay en el universo. Pero no hay solo el aspecto humano evolucionado en el universo. Hay seres de una inteligencia inimaginable que tienen una forma y otra sustancia distinta. ¿Podrías comentar más sobre los seres solares de los que viven en el Sol? El Sol está hecho por tres aspectos: físico, psíquico y espiritual. Hay un Sol interior, prácticamente, en donde allí viven los humitas, que son seres ya de séptima dimensión. Y en una parte intermedia, entre la superficie y en el medio, son seres que viven de sexta dimensión. Y son todos arcángeles, no ángeles. Los ángeles viven en los planetas. Los arcángeles, serafini, querubini, troni, que son los dioses del cosmos, viven al interno del Sol. Prácticamente crean forma y sustancia y son los coordinadores, son los directivos de los planes de la inteligencia cósmica. El Sol nuestro es un Sol de quinta dimensión. Y luego hay soles que están en galaxias. Luego hay el Sol emanásico, que es un Sol central cósmico. Cada Sol tiene su genética, cada Sol tiene su vibración, cada Sol tiene hijos y hijas. Genio solar Cristo, donde Cristo es un genio solar, porque lo llamaban así, genio solar Cristo. Y por todas partes la imagen que se relaciona con Cristo es el Sol. Los antiguos egipcios y nuestros antiguos padres adoraban el Sol, porque el Sol es fuente de vida de verdad. Esos son los seres que viven en el Sol. Insólita. ¿Qué opinas cuando mencionan que Astar Sheran es un reptiliano? Ya nos has dicho que no existen los reptilianos, pero ¿qué opinas de estas afirmaciones que se hacen ahora a través de las redes sociales? Bueno, tengo compasión, nada más. Puedo tener solo una compasión y un perdón, porque no saben lo que dicen y lo que piensan. ¿Cómo el ser humano podría contactar con Astar Sheran? Es imposible que el ser humano contacte a Astar Sheran. Es posible que Astar Sheran contacte al ser humano. Esa es la diferencia. Yo os hago un ejemplo. Y eso es lo que siempre me gusta, pero es lo más que se puede entender. Y desde pequeños creo que habrá pasado alguna vez de tener un trocito de vidrio en las manos, poniéndolo a la altura del sol, y yo por una parte, y por la otra parte en el palmo de la mano. ¿Cuándo puedo llevar a tenerlo? Ni un segundo, porque el rayo de sol pasa del medio del vidrio y me quema la mano. Digo, bien, me expliqué, ¿no? Bueno, pues, y sería lo mismo, que el hombre no podía aguantar ni un segundo. Es altísima frecuencia, es como si yo pondría las manos en un cable de 380.000 volts. ¿Puedo resistir? En absoluto. Sí, es un tanto ahí, creo que queda muy claro ese ejemplo. ¿Por qué tiene forma humana Astar Sheran si en la quinta dimensión no hay una forma evolutiva? ¿Y qué ha dicho que tiene esa forma? Él se hace ver en la forma que es más compatible, que puede entender el hombre. La forma de Astar Sheran es la luz. Y puede entenderla, verla, quien órbita en su dimensión. Él baja de dimensión, toma fisionomía humana para que se hace ver y se puede entender al hombre. No es esa su forma. Su forma es la luz, es distinta, que no podemos ni siquiera pensarlo, contemplarlo. Muy bien. ¿Quedaron en algún libro, en algún lugar quedaron esos mensajes de Astar Sheran, donde la gente los pueda leer? Hay libros que se han hecho sobre Eugenio y allí se han publicado todos. Mensajeros de los extraterrestres, el anunciador, el contactado, el águila de oro, el dorado resurgirá. Hay unos cuantos, gigante del cielo, y próximamente habrá otros más. ¿Tienen pensado para América lanzar algo especial? Totalmente, y vamos a hacer una edición. El contactado ya lo tenéis, el águila de oro ya lo tenéis. Exacto, sí. El gigante del cielo ya lo tenéis. Hay unos cuantos, pero habrá un tercer libro que estoy ultimando de hacerlo en italiano, y lo haré también en español, donde es un resumen
de todos los mensajes que ya se han publicado y de otros muchos más que no se han publicado. Filippo, cuando vemos en el tiempo estos mensajes que le fueron dados a Eugenio Siragusa, ¿cómo tenemos que ver, cómo tenemos que comprender esas informaciones que a lo mejor en la década de los 60, en los 70, en los 80 no se comprendían a un 100%? Se ha incrementado el número de personas quienes refieren vivir estas experiencias de contacto con esas otras realidades, pero ¿cómo? ¿Cómo debemos de entender esos primeros mensajes? Debemos de entender esos mensajes como unas revelaciones que se hubiera puesto en práctica, como ya he dicho antes, era la solución final del resurgir de la humanidad. Y van a leer cosas que prácticamente parece que Eugenio le escribió hoy, pero sin embargo tienen 40, 50 años. Hay mensajes de los años 60, de los años 50, de los años 70. En cada época, en cada década también había un flujo y reflujo de prioridades. Y entonces, sí, yo digo siempre esto, si hubiera puesto en práctica la humanidad de solo los 0,5% de todo lo que se ha dicho, que Astar Sheran, las milicias celestes, Adoniesis, que todavía estamos hablando de un ser cósmico, un trono, o sea, la máxima elevación, hubieran escuchado, seguramente no hubiera ni coronavirus, no había nada hoy, todo lo contrario, había el paraíso terrestre. Esto quiere decir, son mensajes que han dicho lo que hoy está pasando y lo que todavía queda si no se para el hombre. Ellos se comunicaron telepáticamente con Eugenio. ¿Nos puedes repetir esta parte que mencionaste al principio de esta conversación? Sí, bueno, ellos utilizan una técnica, se llama PEX, percepción extrasensorial. El cerebro es una radio que recibe y que transmite. Entonces entraban en sintonía con Eugenio en este concepto, en esta frecuencia. Estos fueron los contactos que había. Luego había los contactos físicos, donde le hablaban, él escuchaba la voz de ellos. Luego había la compenetración. Prácticamente él sentía la presencia dentro de su ser de quien quería hablar con él. Así eran los contactos. Totalmente, siempre, sin parar, desde el 25 de marzo del año 1952, más o menos a las 5 de la madrugada. Ese fue el primer segundo donde hubo la fulguración. Hasta el 27 de agosto del año 2006, a las 23:40 de ese día, Eugenio Siragusa ha sido permanentemente en contacto con los seres del espacio. La gente que te está escuchando en estos momentos, Filippo, ¿dónde puede encontrar mayor información para que se involucren? Porque bueno, a lo mejor para nuestra generación, Filippo, sí sabemos, conocemos o escuchamos en algún momento hablar de Eugenio Siragusa, pero quizá para las nuevas generaciones ya no es tan común pues encontrar, porque ahora bueno, ya hay muchos otros personajes que hablan sobre este tipo de información. Pero esos primeros mensajes, ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, tranquillamente el Centro Estudios Eugenio Siragusa o nel sito www.pexsolex.com. Allí lo van a encontrar en italiano, en español, en inglés, pronto en francés. Allí estamos cargando siempre, como digo yo, el sitio con videos, libros y mensajes. ¿Astar Sheran está al servicio de Jesucristo? Claramente. Jesucristo es el juez del Padre y Astar Sheran es su arcángel, totalmente. Sí. ¿Y el Sol funciona como un portal entre dimensiones o galaxias? El Sol es una demora de seres, no es un portal, es un sitio donde se desarrolla una evolución espiritual que es prácticamente fantascientífica por el hombre de la Tierra. Los portales hay en el espacio, los agujeros negros son portales y otras puertas dimensionales. El Sol es una demora, un sitio donde viven seres inteligentísimos. Suscríbete y síguenos en todas las plataformas de podcast.
Síguenos en YouTube como @JohananDíaz, en Facebook como Johanan Díaz Oficial, en TikTok como Johanan Díaz Oficial. Como se dieron cuenta, es una entrevista muy interesante, una entrevista que estoy seguro que le arrojó datos que usted desconocía, y estoy seguro que en toda esta información que nos brindó Filippo Bongiovanni, un reconocido estudioso del tema del contacto extraterrestre, y que prácticamente su trabajo se centró en la figura, en la obra, en los mensajes de Eugenio Siragusa, un reconocido contactado italiano, que marcó tendencia en su momento y que eran, como ya lo hemos escuchado, eran papas, eran presidentes, era la clase política y también diversos actores, actrices que lo buscaban para conocer y entender qué era lo que sucedía sobre esos seres extraterrestres. Así que hoy ha escuchado usted esta entrevista que, le reitero, esta entrevista la hice en el año 2020 a través de internet. Así que usted ha escuchado en este episodio la información de primera mano acerca del comandante Astar Sheran. Así que los invito a todos ustedes para que se conecten y estén muy al pendiente en la próxima emisión del podcast Insólita. Un servidor, Johanan Díaz Vargas, les mando un fuerte abrazo y los espero aquí, entonces, en un próximo episodio de la Insólita Podcast. Hasta entonces. Insólita Podcast. Todos tenemos una historia que contar. Por la mitad de los años 50, a nivel oficial, como primera comunicación, quien recibe un contacto directo con el físico es Eugenio Siragusa. Fue la advertencia a todos los jefes políticos, militares y científicos del planeta Tierra de acabar enseguida, cortar totalmente de un día por otro con las experimentaciones nucleares. A lo largo de sus 50 y pico años de anuncios, nunca jamás se encontraron mensajes de negatividad, de contradicción o de empujar el género humano a cosas negativas. Todo lo contrario. Podcast Insólita. Podcast Insólita es un producto de la Insólita Experiencia Network. Derechos reservados.